Bueno, ahora sí, estamos aquí con Rodolfo. ¿Qué tal, Rodolfo? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien. Nos reímos porque nos conocemos mucho, nos conocemos de chicos, hemos vivido en la misma cuadra, somos los dos hinchas independientes. Sí, dolientes en este momento. Dolientes. Bueno, puede ser que la física nos ayude y que las pelotas doblen hacia el arco contrario. Tendríamos que hacer un ¿Eh? desafío a la ley de la gravedad en este Claro. momento. Sí. Para colmo no hay promoción, antes que nos quejábamos No, de la promoción, pero no, esta vez no tenemos alternativa. directo, estamos complicados, bueno, no importa. La idea es hablar, porque también hay fútbol en alguno de tus cuentos. Sí, sí, sobre todo en el segundo libro. Ujú. Hay un cuento muy particular entre dos grandes personalidades que para mí marcaron un poco la historia de Argentina. Ujú. ¿Sí? Uno es Perón y el otro, no hace falta que digamos quién es. Uno de los- es un cuento justamente que en su momento cuando lo escribí lo mandé a un concurso de una editorial que se especializa en cuentos de fútbol. Ajá. Bueno, el cuento pasó sin pena ni gloria, pero a mí me gustaba mucho, entonces bueno, decidí editarlo cuando publiqué el segundo libro. Bueno, qué tema el de los jurados, ¿no? Sí, es todo un tema, pero en general, o sea, uno tiene que ser respetuoso siempre de las decisiones. Claro, sí. Generalmente cuando le toca perder o cuando no tiene el resultado que uno espera, uno a veces escucha como una especie de recusación o de Sí. excusación. Yo creo que hay que tener humildad y hay que aceptar los resultados como son. Sí, ya de hecho cuando uno manda ya Por está. eso, sobre todo esto que no es materia opinable, es muy subjetivo, tiene que ver con gustos, con estilos, con técnicas, llegado el momento de hilar un poco más fino, entonces hay cuestiones que no son tan exactas No son tan exactas. como una ciencia experimental. El primer libro Sí. del pianista, ¿de qué año es? Editado a fines de 2007, presentado en el 2008. Ahí Lo estamos, presentaste sí, en 2008. sí. Sí. Bien. Sí. Y hay varios cuentos que han sido en su momento o premiados o han formado parte de alguna antología. Claro, justamente el que da el nombre al libro fue el que me permitió publicarlo, porque el primer premio era la publicación, La por la editorial de Los publicación. Cuatro Vientos, bueno, y eso me permitió digamos, hacer una especie de selección con todo el material que tenía y La selección corría por cuenta por tuya. cuenta mía, Ajá, sí. bien. Ellos simplemente hacen una especie de revisión general, de concordancia, algunas cuestiones de estilo, pero no se involucran en cuanto al contenido. Claro. ¿Sí? Y acá hay un cuento que tiene relación o tiene alguna cuestión que ver con este último que ha sido seleccionado en España. Tiene puntos en contacto en cuanto a que hay un cuento que se llama El Quijote de la Luz, Claro. que yo lo envié a un certamen internacional coordinado por el CIEMAT, que te decía que es una especie de CONICET español, Ajá. que se especializaba justamente fue en el año 2005, era el año internacional de la física, en conmemoración de los 100 años de la teoría de la relatividad. Mirá Entonces, vos, qué lindo saber todas bueno, estas cosas. entonces Bueno, a ver. los tipos presentan a todos aquellos interesados algo que tuviese que ver con los trabajos de Einstein, pero en una narrativa, en una ficción. Sí, porque acá el Quijote de la Luz, acá yo entendí que era Einstein, Claro. andaba el Alberto ahí entre un Claro. cuarto medio Medio en en penumbra. penumbra, unos papeles. Y justamente tenía que ver con dos cuestiones, con el Quijote, ¿sí? Y con la teoría de la relatividad. Entonces, ¿cómo compatibilizar esas dos cosas? Bueno, y ahí fueron surgiendo algunas puntas, algo que tenía que ver con el estudio que estaba haciendo yo en ese momento, estaba preparando una tesis en la facultad y que tenía que ver con Einstein, justamente por los 100 años de la teoría de la relatividad. Entonces, bueno, se fueron ensamblando varias cosas y salió. El cuento llegó, digamos, estuvo seleccionado para el corte final de unos 80 trabajos y ahí quedó. Bueno, bárbaro. Sí. Déjame emular a Fantino. Sí. Lo puede comprar en la librería, atiende en la librería de Azul. Tanto este como este. Hoy estuve mirando a ver si estaban a la venta, ojo, estuve chequeando. Bueno, después viene Ángeles, Mendigos y Trapecistas, donde pasaron ¿cuántos años para este? ¿Este del año pasado es? Este está editado el año pasado, sí. Algunos de los cuentos ya son contemporáneos del primer libro, ¿sí? Por una cuestión de edición no alcanzaron a entrar. Lo que pasa es que conforme, digamos, uno va ajustando algunas cuestiones de estilo, vas cambiando permanentemente en la visión que tenés sobre los temas, los contenidos, cómo escribir, cosas que antes te gustaban tanto, después no te gustan tanto. Entonces uno va pasando esa zaranda o va haciendo determinados ajustes sin que se pierda la esencia de la historia que uno quería contar. Entonces hay cuestiones que van cambiando permanentemente.
al menos en el caso mío, supongo que de todo aquel que tiene un proceso creativo. Sí, En sí, sí. algún Acá había un punto. cuento, Pasos en Sí, la Avenida, que si bien no nombrás Azul, sí. puede ser que esté ambientado por acá. Uno Está lo ambientado lee ya y aquí dos se cuadras. imagina ah, ¿no? Aquí 2 cuadras, Sí. sí, sí, la Recoba que hay antes de llegar a Avenida Claro. 25, enfocando a una financiera que en su momento era muy popular, Mira sobre la que se va a dar un atraco, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Ahora que Bueno. estamos tanto con el tema de la inseguridad. Bueno, ¿cómo vas trabajando día a día, Rodolfo? Si se te ocurre una idea, la anotás, ¿cómo arranca un cuento? No, ¿Cómo es tu no, forma de laburo? sí, no tengo un método, sí, Ujú. sobre todo porque uno le dedica espacios libres, Sí. tiempo de descanso de la familia para cuando tiene algo en mente, concentrarse, tratar de sacar ese tiempo y aprovecharlo al máximo. Ujú. Pero a veces te dispara un título, una frase, una idea, una imagen, y lo importante es tenerlo, tratar de plasmarlo en Ah, ese momento. Yo desde acá voy a arrancar. yo desde acá voy a arrancar. Y desde ahí salís, no sabés, en general, no sé hacia dónde, pero sé que un título, hay una musicalidad a veces en las palabras, entonces uno desde ese lugar dice, pucha, yo con esto tengo que hacer algo. Este último cuento que todavía está Ahí sin... estamos viendo Sí. imágenes mientras de cuando presentaste Ángeles, Mendigos y Ajá, Trapecistas en la Criba, sí, que fue con la lectura del Chino del Medina, chino, las guitarras de Juan Ramírez. Juancito Ramírez Ujú. y Nano Poncio, que estaba trabajando en vivo ahí en ese Nano Poncio momento. trabajó en vivo, hizo una cosa impresionante que se emocionaron hasta las butacas. Sí, 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 fue algo sí, sí. tremendo. Sí. Bueno, volvemos. Volvemos Sí. a la forma de laburo que te dispara algo y por Claro. ahí escribí en cualquier hora, en cualquier momento. Sí, donde tenga un hueco, donde se Mm, presente, porque uno a veces se quiere apropiar de ese momento y decir, no, no lo puedo soltar. Y a veces no depende tanto de los tiempos, porque se te da que tenés espacios de tiempo importantes y no sale nada. Y ujú, estás ahí tratando de coordinar o de armar algo, de ensamblar una idea y no sale nada. Por eso es muy fluctuante. Sobre todo para gente que no tiene una técnica depurada o no ujú. tiene una formación, como en el caso mío, de sentarme a escribir sistemáticamente y poder ir produciendo cosas Ajá, y descartando, ¿no? ajá, ajá. Entonces, eso hace, por ahí es contraproducente con la producción de uno. Pero bueno, no se hace profesionalmente y se trata de apuntalar de la mejor manera Ujú. posible. Vos siempre estás atento a algún concurso, a alguna convocatoria. Sí, Contame cómo ha sido esta última y qué pasó con estos fragmentos de mira, Marilyn, cómo es la historia de este. en este último cuento, en general hay buscadores de concursos, ¿viste? Sí. Y bueno, pareció que en España, particularmente en Bilbao, desde donde salía este Ujú. concurso, hay un organismo que se llama Divulgamat, que depende de la Real Sociedad Matemática Española. Siempre la matemática y la Sí, física es anda justo ahí, poco. un poco el lenguaje Ajá. de cada ciencia, ¿no es cierto? Eh, y este es el quinto año que se lanzó un concurso para obras de ficción, pero con un fundamento sobre algo que tenga que ver con un aspecto matemático. O A sea, lo que ver. se busca es que a partir de la historia alguien se interese por cómo va encadenada en la Sí, sí, sí. secuencia sobre un aspecto matemático. Sobre ¿Sí? un Es decir, tema yo elegí, matemático. por una cuestión de algo que me apasiona, que eran los números primos, un, un trabajo en matemática que se llama la hipótesis de Riemann. Bueno, pero ¿Sí? ¿cuáles eran los números primos? Vamos a empezar con los números Yo primos. no me Sí, sí. acuerdo nada de No, eso. números que son divisibles solamente por sí mismos. Ajá. Por ejemplo, el 3, el 5, el 2, el 7, Bueno, ya el está. 11, ya podemos ir Ya, avanzando. ya me Bueno, siento un Einstein. ya estamos para las Olimpiadas. Para las Bien. Olimpiadas, sí, bueno, dale. Entonces, bueno, el título era algo que tenía pendiente de un editorial que había leído una vez en Lero Página 12, sobre Mirá una, vos fíjate que nada que ver, Mm, sobre una retrospectiva, creo que eran los 48 años del fallecimiento de Marilyn Monroe, sí, se hacía una retrospectiva con films, sí, afiches de las películas, todo. claro, Me encantó el título, era Fragmentos de Marilyn. Yo Ajá, siempre dije, con ese título tengo que hacer algo, pero mirá vos, quedó ahí. Y cuando forzaba la escritura no salía lo absolutamente que nos nada, contabas ¿viste? hoy, sí. Y bueno, y ahora naturalmente cuando leí cuál es la propuesta y digo, bueno, ¿y qué puede hacer Marilyn? Marilyn pensaba, hace esto, y ahí Ajá, fue creciendo sola, la historia después sale sola.
Mira, voy acá hay ¿sí? fútbol, hay política, el último disco de Charly Sí, García, el primero de los Velvet Underground. claro. Bueno, qué va. Y, Bueno, y ambientada en azul, como te decía hoy. ambientada en Sí, azul también. ahí aparecen otras discusiones con el tema de la identidad, que hace poco teníamos así por rueda de amigos, porque alguien me decía, no, en azul no se puede escribir nada porque no tenemos, no hay identidad, azul es una cosa plana, no Ajá, tiene contraste. Yo digo, no, nada que ver. Es sí, decir, cada cuadra, cada rincón, cada noticia esconde una historia. A veces nos pasa de largo y a veces uno tiene la habilidad de verla y de bajarla y de poder ajustarla sí, a un sí, relato. O sí, sea, no coincido con eso. necesariamente necesitas una geografía exuberante para poder construir Claro. una historia. Ujú. Me parece que pasa un poco por ahí. Bueno, Sí, y acá mandaste con el seudónimo Señor Godard. Contame sí. la historia del seudónimo, por qué, y si has utilizado ese seudónimo en otros lados, me decía. Sí, A ver. ha tenido éxito. Ahora lo seguiré usando un poco por Ajá, cábala, ¿no? Eh, hay un cuento de Ballard que se llama El increíble mundo o algo así del señor Godard, ujú, ¿sí? Es un cuento de ciencia ficción y está ambientado por alguien que tiene una especie de universo en miniatura en el fondo de su casa. ajá. Ese es el señor Godard. Una historia maravillosa de uno de los mejores libros de Ballard que se llama Playa Terminal. Mirá Y vos. siempre me impactó el personaje, la soledad que tenía el personaje y la forma que tenía como de manejar su propio cosmos, ¿sí? Porque ese pequeño Sí, mundo sí, que era un tenía era mundo de... Sí. un universo en miniatura. Y él acompañado con su pequeño gato, incluso lo menciono por ahí en uno de los últimos párrafos de un cuento del segundo libro. Ajá. Y bueno, siempre lo elegí como un seudónimo para mandar Como un a seudónimo. los concursos que piden seudónimo. Sí, Sí, bien. bueno. Y con este seudónimo Siempre me ha ido bien. siempre te ha ido Sí. bien. Qué grande. Sí, Bueno. así un poco una casualidad lo vamos a seguir usando. Volvamos Sí. a este último. Mm, Participa en ese concurso. sí. Contame, ¿es elegido para la publicación? Pasa ¿Cómo es el paso? también un primer corte al cual accedieron 80 cuentos, Ajá. ¿sí? De Estados Unidos, Italia, Colombia, Venezuela, México, Argentina y España. Bien, porque claro, esto abierto por la web a todo el A todo mundo. el mundo, Claro, ¿sí? sí. De esos 80 cuentos se eligen 8 finalistas. Y Ajá. quedó entre los 8 finalistas. ¿Quedó entre ocho El finalistas? único no español, no español que pasó a la final. Ajá. Bueno, y quedó ahí como finalista, tipo Bielsa Y en bueno, Bilbao, que no ha y podido ganar bueno, nunca bueno, una copa. y ahora se hace una Y ahora publicación se hace allá. una publicación. A mí, entonces, pasó la fecha del fallo, yo no lo he tenido en cuenta, y recibo un mail pidiendo autorización para la posterior publicación. Entonces voy a indagar a ver qué pasó, Ah, ¿vos te porque habías olvidado, en serio? se me había pasado de largo. Bien. Y ahí encuentro, sí, que había sido seleccionado para la final, bueno, pero llegó a la final, no accedió, era un primer premio y 2 accessit, como le llamamos. Ajá. En ese un segundo y un tercer Sí, sí, premio. sí, sí. Y bueno, quedó entre los finalistas, pero creo que Pero igual el está cuento es un está muy buen en camino. el podio olímpico. Sí, sí, Estamos. exacto, el diploma olímpico. Es un muy buen desempeño el cuento, sí. Qué lindo. Yo Bueno, y tengo- ahora cuando ellos publican el libro, te mandan Van a mandar te ejemplares, al mandan menos algún ejemplar, algo así. ese es el compromiso. Por ahora lo que me piden es una autorización para publicarlo y que calculo que a mediados del año que viene la antología estará publicada. Todo Ah, con cuentos que tienen esta temática. la Toman temática. un eje matemático como una excusa para armar una ficción y sobre ese cuento, o sea, que alguien que lo lea diga, ¿qué será, qué sé yo, no sé, la conjetura de Poincaré, la hipótesis de Riemann, y está mencionada en el desarrollo de un texto y Ujú. te está divulgando un poco lo que es la matemática Sí. y hace que alguien se arrime a ese contenido o en forma formal o de una manera totalmente abierta y sin compromiso estricto con la ciencia en sí, pero se Ajá. vaya acercando de alguna manera a eso. Bueno, o sea que medio como que a tu juego te llamaron. Puede ser, es Ahí una por cosa que me ahí gusta, que te sí, sí, gusta, sí, algo sí, que me te gusta gusta. ir relacionando esas cuestiones. Creo que hay un vacío importante en Argentina, salvo dos o tres personalidades muy marcadas, Leonardo Moledo, Raúl Alzogaray, por ahí Juan Forn, que casi todos escriben en Página 12 o en Ujú. el suplemento o en revistas que han marcado historia en Argentina, como El Péndulo El o péndulo, sí. Minotauro. Sí. No es mucho la gente que tiene claridad, precisión y a su vez es amable al momento de expresar una idea de Claro, este sí, tipo, sí, ¿no? sí, 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 sí. Uno a veces Que se te encuentra, sea lindo para leer, claro, o sea, chinchi, si con quiero seguir textos muy leyendo. cerrados, muy herméticos, muy específicos, muy técnicos y generalmente pasan de largo, así que esto no entiendo nada, si no Sí, sí, tengo, como no lector. me puedo poner un astrofísico al lado para que me explique qué estoy leyendo acá. Sí, sí. Pero bueno, esta gente tiene esa facilidad, ese don, lo ha trabajado muy bien, pero son pocos. Ahora Ujú. se está, desde lo que es el Ministerio de Educación de la Nación, se está intentando tomar
esa idea y plasmarla también en obras, pero por ahora es una cuestión bastante embrionaria, está medio en el aire. Pero bueno, también hay alguna posibilidad de trabajar desde ese lugar, así que vamos a ver para qué lado sale. ¿Para qué lado sale? Bueno, hay muchos concursos habitualmente, hay donde participar, hay poco, hay mucho, hay nada. Y yo creo que en España, a partir de la crisis que han tenido ellos ahora, ha bajado bastante el nivel y sobre todo de lo que es la premiación, que era bastante generosa y sobre todo en cuanto al tipo de cambio nuestro era una cosa importante. Y en Argentina no son tantos. No hay tantos. Por ahí es el hecho de decir, bueno, yo puedo participar, me puedo medir, tengo la posibilidad de que alguien me jure, alguien imparcial, y ver en qué situación está la obra que estoy, o en qué etapa de mi vida estoy presentando una determinada obra y cómo se ve a los ojos de alguien completamente neutral. Pero no pasa más de eso. Sobre todo en cuento. Claro. En novela ya es otra historia. Hay otra historia. Hay novelas, por ejemplo, de la editorial La Página, que de Página 12 tienen este año, por el aniversario de Página 12, tiene un concurso importante. Está la clásica de Clarín de todos los años. Sí, la de Clarín. A veces aparece lo de La Nación y hay otras editoriales importantes que siempre tienen. Pero para novela. Pero para novela, que ya es un trabajo bastante titánico, diría yo. ¿Sí? Porque hay que ensamblar bastante. ¿Y publicaciones, lugares para publicar, por ejemplo, tus cuentos? ¿Hay lugares en internet? ¿Hay algunas revistas? ¿Hay posibilidades de publicar más allá que tengas que publicar un libro? Hay muchos sitios abiertos que más se dedican al microcuento. ¿Sí? O a cuentos cortos, pausados, 99 líneas, 190 líneas, una cuestión así. ¿Sí? Yo, por ejemplo, varios cuentos que no están publicados acá están en un sitio que se llama Axon. Axon, que es un sitio especialista, que se especializa en ciencia ficción, en literatura de ciencia ficción. Bueno, yo me engancho una tras otra. Bueno, tengo más invitados, así que nos enganchamos acá escuchándote con toda esta cuestión, este mundo nuevo que nos abrís, como lo abrís en tus cuentos. Contame proyectos, ¿estás escribiendo? ¿Tenés ganas de presentar algún otro libro? Por ahora estoy terminando, digamos, un último borrador que tengo para un par de concursos y siempre queda ese salto de decir, bueno, ahora terminé, ¿qué hago? Y estoy esperando que caiga alguna idea como para poder retomar. Y libro no creo en términos de año y medio, no. Claro, ¿sí? Porque presentaste este hace poco. Y una de las cuestiones, yo creo que el otro día te escuchaba cuando hablabas de las obras de los artistas locales. Una de las cuestiones que muchas veces, yo calculo que con la mayoría de los escritores pasa lo mismo y por ahí con los músicos también, es muy difícil después el seguimiento de lo que vos hacés. Claro. O sea, ya es una tarea importante poder editarlo, que te deja bastante agotado, entre lo que es la corrección, la edición, la presentación. Claro. Después no tenés recursos, salvo que tengas un equipo de gente, cosa que no se da en nuestro caso, de poder hacer el seguimiento de lo que vos estás produciendo. Y a veces se desmerece un poco el trabajo porque queda en el tiempo ese que lo presentaste, un mes más, y ahí es como que quedó en stand-by. Pero sería importante poder tener acceso a determinadas situaciones de producción que sea que la obra sea más permanente, no que sea tan, no digo informal, pero no que sea tan temporal de que se presente y después un poco que desaparece de la consideración de la gente, ¿no es cierto? Bueno, nos quedamos para leer este cuento, gracias que lo has traído. Así que bueno, tenemos la edición, la primera edición, en televisión. La preedición, no lo pueden leer ustedes, bueno, ya lo van a poder leer. Rodolfo, bueno, gracias, felicitaciones. Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. Bueno, y hace algo para que la pelota entre al arco contrario independiente. Sí, eso va a ser más difícil. No, es una cadena de oración. Llama a Einstein. Gracias. Bueno, seguimos en Azul Escultura. Ya volvemos para charlar con los artesanos y con la gente de la Milonga.